El afán le robó la paz a Marta, la llenó de resentimiento contra su hermana y la llevó a quejarse con Dios en lugar de adorarlo. Lo tenía en su casa. La presencia de Jesús estaba en la casa de Marta, pero ella se afanó en el servicio y descuidó esa presencia. El afán funciona como los espinos. El afán nunca va a solucionar los problemas del mañana, sino que únicamente roba las fuerzas de hoy. Bienvenidos, amados hermanos. Hoy vamos a tener un estudio de la palabra acerca de el afán, que por qué se convierte en ansiedad. Este es entendido como una preocupación excesiva. El afán es el protagonismo de una preocupación, de un empeño, de un esfuerzo dedicado a conseguir algo. También se puede aludir a una agitación excesiva que genera realizar una tarea. El afán es uno de los mayores distractores del ser humano para dejar lo que es espiritual y enfocarse en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque fragmenta nuestra paz, desvía nuestra confianza en Dios hacia nuestras fuerzas. Dios puso en toda la creación el deseo de adorarle y de alabarle. Y por eso en el Salmo 148 dice que toda la creación alaba al Señor. Pero lamentablemente hay excepción, y esto somos los seres humanos, ya que a partir de la caída se ha presentado un deseo de adorar de acuerdo a los pensamientos, a los sentimientos, a las percepciones que tiene el ser humano, ocasionando una distorsión del verdadero propósito de la adoración. Al desligarnos del propósito real de nuestro ser, permitimos que toda nuestra energía se enfoque en realizar o en conseguir lo que queremos o lo que consideramos que es prioridad. Y nos alejamos totalmente de la voluntad de nuestro buen Dios. Eso tenemos que considerar que el enemigo tiene una consigna, por así decirlo, que es alejarnos de Dios. Incluso con los detalles pequeños, porque Él conoce nuestra naturaleza y nota nuestro comportamiento. Entonces Él tiene claro cuáles trampas le van a funcionar con nosotros, qué obstáculos nos debe poner, de tal manera que no veamos en ellos ninguna falta o ningún pecado, por lo que incluso a veces el Espíritu Santo nos redarguye, pero nos justificamos. Y entonces originamos el pecado de la concupiscencia, o lo activamos si no hemos renunciado a él. Entonces la palabra de Dios nos advierte que debemos estar despiertos y debemos estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. A continuación, les voy a mostrar con análisis de la palabra de Dios todo lo que dice acerca del afán, las consecuencias que tuvo en muchos ejemplos que les voy a mostrar y los peligros a los que nos enfrentamos si nosotros persistimos en afanarnos. Todo lo que conlleva esto. Les voy a dar ejemplos bíblicos cuyo destino y bienestar se vio gravemente afectado por el afán. La perspectiva bíblica no minimiza las responsabilidades que debemos de tener, sino al contrario, nos motiva a ser obedientes a la palabra de Dios, a ser hacedores de ella y no dejarnos llevar por lo que el mundo ofrece. Jesús dio en el Sermón del Monte esta dedicatoria específicamente diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta cita está en Mateo 6:25. Jesús argumenta que el afán es inútil mediante una pregunta retórica, porque luego dice en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? La clave para vencer este afán se encuentra en el orden de prioridades. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto está en Mateo 6:33. Las añadiduras que habla esta palabra se refiere a la comida, a la bebida, al vestido, etc. Y terminan siendo consecuencia de nuestra obediencia y adoración a Dios. Esa provisión que habla de estas cosas tiene que venir por la obediencia y la adoración a nuestro buen Dios, aplicando la palabra de Dios. Usted me dice, ¿y cómo puedo hacer yo eso? Pero el antídoto es un antídoto apostólico, el cual les voy a mencionar en este momento. El apóstol Pablo presenta en la palabra de Dios la oración y la gratitud como estas armas directas contra la ansiedad. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego vamos a ver qué personajes de la Biblia se vieron afectados por este afán. A lo largo de las Escrituras, el afán, ya sea por control de bienes materiales o por el control del futuro o por la aprobación humana, siempre va a producir frutos malos. Vamos a mencionar a Marta. Marta, la hermana de Lázaro y de María. Ella estaba en el afán del servicio activista. Marta abrió las puertas de su casa para que Jesús entrara, pero ella se enfocó tanto en los preparativos materiales que descuidó la presencia del Maestro, llegando incluso a reclamarle a Jesús por la inactividad que tenía su hermana María. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso está en Lucas 10, 41 y 42. Jesús la reprendió y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El afán le robó la paz a Marta, la llenó de resentimiento contra su hermana y la llevó a quejarse con Dios en lugar de adorarlo. Lo tenía en su casa. La presencia de Jesús estaba en la casa de Marta, pero ella se afanó en el servicio y descuidó esa presencia. Luego vamos a ver el afán de la prisa. Nos turbamos a veces porque queremos que las cosas sean para ayer, decimos, ¿verdad? Porque no nos gusta esperar, no nos gusta tener paciencia. Y eso le pasó a Saraí, la esposa de Abraham. El afán de querer tener la heredad y de no recibir todavía la promesa que Dios le había hecho, la llevó a tomar una decisión, y fue la de buscar por su propia cuenta al hijo de la promesa. Ahí le propuso a Abraham, su esposo, a tomar la esclava. Ella era egipcia, y le ofreció Sara a Agar para que tuviera la descendencia. Eso está en Génesis del 1 al 3. Pero dice que inicialmente Saraí vio esto como una alternativa aceptable para cumplir la promesa de tener un heredero, el cual le había hecho Dios esa promesa. Pero ella, ya siendo vieja, se desesperó y ella misma dijo, yo soy estéril, no te voy a dar herencia, Abraham. Entonces toma a Agar y ten un hijo con ella. Ella quiso calmar su propia frustración
se desesperó y lo hizo por su cuenta. Pero esto le ocasionó a Sarai un arrepentimiento porque le provocaron celos, le trajo tristeza, le trajo problemas. Porque cuando Agar quedó embarazada, ella comenzó a mirar a Sarai con desprecio y sintiéndose superior a ella. Y esto le desagradó totalmente a Sarai. Se sentía humillada. Y lo peor de todo es que culpó a Abraham por la situación que ella inició. Y ella empezó a tratar duramente a Agar. Pero la historia está ahí en Génesis. El punto es que esta situación, este afán de Sarai, de la prisa, trajo alteraciones al plan genuino que Dios tenía para ellos y provocó graves repercusiones familiares y proféticas. Luego vamos a ver el afán de las riquezas y la seguridad material. Para esto tenemos el ejemplo en la Biblia del joven rico. Y este personaje se le acercó a Jesús. Eso está en Mateo 19, 21 y 22. El joven rico se le acercó a Jesús con un deseo genuino de tener la vida eterna, pero su corazón estaba atrapado por el afán de retener sus posiciones. Leemos la palabra y dice que cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres para seguirle, el joven no pudo dar ese paso. En el versículo dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El afán de las riquezas era su seguridad económica, la que su corazón estaba aferrado a esas riquezas económicas. Y eso le impidió a este joven que recibiera la verdadera riqueza espiritual, que recibiera una vida eterna, una vida con paz. Luego tenemos el afán del control y la aprobación humana. Para esto voy a poner de ejemplo al rey Saúl. Antes de una batalla contra los filisteos, el rey Saúl debía esperar que el profeta Samuel viniera para que él ofreciera el holocausto, el sacrificio a Dios, lo que tenían ellos ya establecido. Pero el rey Saúl, al ver al pueblo que se estaba desesperando y que sus enemigos se acercaban, le cayó el afán de la impaciencia y de querer él ser el protagonista. Entonces, el error del rey Saúl fue apresurarse a ofrecer el holocausto por sí mismo y usurpó las funciones que tenía como sacerdote Samuel. Eso lo pueden leer en 1 Samuel 13, 11 y 12. Y la consecuencia fue de que Dios desechó a Saúl como rey. Ya no quiso Dios que Saúl fuera el rey porque había desobedecido y él lo hizo locamente. Guardó también las cosas que no debía guardar, que no debía preservar. Él no debía preservar algunas cosas que Dios ya le había hecho que también lo desechara y Saúl no lo hizo. Entonces también fue una desobediencia rotunda que tuvo al mandato de Dios. Y el afán de Saúl de no perder el poder político, de tener él el control, le costó el trono y el respaldo de Dios. Luego vamos a ver el afán de la ganancia deshonesta. Para eso voy a mencionarles a Giezi. Era el siervo del profeta Eliseo. Cuando el general sirio Naamán vino hacia el profeta porque tenía lepra y quería ser sano de esa lepra, intentó ofrecerle costosos regalos a Eliseo, pero el profeta lo rechazó y Giezi, movido en afán de tener ganancias, corrió detrás de Naamán y le mintió para quedarse con la plata y los vestidos. Esta es una historia en la cual el profeta Eliseo le pregunta cuando Giezi regresa de dónde venía y Giezi expuso su pecado. Y le dice el profeta
¿No estaba también ahí mi corazón cuando el varón descendió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos?, le pregunta Eliseo al siervo. Eso está en Segunda de Reyes 5:26. Y la consecuencia que tuvo Giezi fue que la lepra de Naamán se le pegó a él y a su familia. Una consecuencia terrible, porque él le ganó el afán de tener esa riqueza deshonesta, porque no era para él. Eso no estaba destinado para él. Sin embargo, él mintió con tal de apoderarse de todo. Cuando vio aquello que era tan costoso, se dejó llevar. Pero vean esta historia, le costó a él la salud, no solo de él, sino de su familia, para siempre, dice la palabra. Destruyó su vida, la de su familia, y destruyó su ministerio. El siguiente es el peligro espiritual del afán. Y esto vamos a leer Mateo 13:22. Esta es la parábola del sembrador. Jesús explica con claridad el impacto de ese afán en el crecimiento espiritual de cualquier creyente. Dice la palabra: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como vemos acá, el afán funciona como los espinos. Son los espinos espirituales. Lo que mata la semilla de inmediato no es, pero la ahoga lentamente al quitarle los nutrientes de la fe, de la confianza en Dios. Acá la Biblia nos demuestra que el afán nunca va a solucionar los problemas del mañana, sino que únicamente roba las fuerzas de hoy. Siempre vamos a tener una solución, y esta es que debemos depender total y radicalmente en Dios. Dios es soberano. Dios es maravilloso. Dios tiene el poder para todo, y es necesario que nosotros nos humillemos delante de Él y reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer, que en Él está el poder, en Él está la gracia, y de esa gracia nosotros dependemos. Pero ¿cómo? Solo si nos humillamos ante Él y reconocemos que no podemos, que somos débiles. Y entonces su gracia viene para con nosotros. Porque Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que nos sostiene, la gracia de Dios. Así que debemos renunciar a todo afán. Debemos renunciar a que con nuestras fuerzas vamos a poder. Vimos cada uno de los ejemplos, las consecuencias que trae. Mi amada hermana, mi amado hermano, usted sabe que no puede estar afanada. Renuncie a eso. El control lo tiene Dios absolutamente de todo. Así que en el nombre de Jesús los bendigo y deseo de todo corazón que esta palabra les sirva para edificación, para que usted pueda meditar en ella y para que pueda hacer los cambios necesarios en su vida. Suscríbase a nuestro canal Anclados en la Esperanza de YouTube y síganos para recibir la palabra de Dios constantemente, que les sirva de edificación y que le transforme en el nombre poderoso de Jesús.